Hay historias en el mundo de la ciberseguridad que parecen sacadas directamente de una novela de espías, ¿verdad? Pues la que vamos a desgranar hoy es sin duda una de ellas. Es la historia de un malware que engañó a todo el mundo, que se puso un disfraz para ocultar un propósito que era, mucho más oscuro. Vamos a meternos de lleno en el increíble engaño de Petya. Todo arranca en una fecha muy concreta. Quedémonos con ella, 27 de junio de 2017. Un día que para la mayoría empezó como cualquier otro martes, pero que acabaría con el mundo digital completamente patas arriba. Y de repente, sin previo aviso, ¡pum!, los sistemas informáticos de medio planeta empezaron a caer como fichas de dominó. Y no era un fallo local, era una auténtica cascada de caos que se extendía a una velocidad que daba miedo. Pantallas congeladas, datos inaccesibles, la actividad económica simplemente se detuvo en seco. El alcance era global. Desde el Banco Nacional de Ucrania, que quedó totalmente frito, hasta gigantes del transporte marítimo, que tuvieron que parar sus barcos. Afectó a empresas en Francia, servicios de correos en Alemania, incluso hospitales en Estados Unidos. Pero, a pesar de este caos mundial, los analistas se dieron cuenta muy rápido de un patrón. La inmensa mayoría de las infecciones, el epicentro de todo el ataque, estaba en Ucrania. Para entender qué demonios pasó realmente ese día, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a rebobinar un año, a 2016, porque la arma que se usó en 2017 no era del todo nueva, o al menos eso es lo que parecía. Tenía un nombre que ya era conocido en el mundillo: Petya. Petya era conocido por ser un tipo de malware muy específico, ransomware. El concepto es muy sencillo de entender. Es básicamente un secuestro digital. El programa bloquea tus archivos o incluso tu ordenador entero y te exige un rescate, normalmente en criptomonedas, para devolvértelos. El Petya original, el que apareció en marzo de 2016, era un ransomware de manual, un clásico. Y se propagaba de una forma bastante ingeniosa, la verdad. Se colaba a través de correos electrónicos que iban directos a los departamentos de recursos humanos de las empresas, con un enlace a un supuesto currículum que estaba alojado en Dropbox. Muy astuto. Y su método era brutal, pero muy eficaz. Una vez que alguien picaba y hacía clic, el malware no se andaba con tonterías de cifrar solo unos cuantos archivos, no. Iba directo a la yugular del sistema, al registro de arranque principal. ¿Qué pasaba? Que al reiniciar, el ordenador ya no cargaba Windows. En su lugar, salía una pantalla que fingía estar reparando el disco, cuando en realidad lo estaba cifrando todo. Y al final, la nota de rescate. Aquí no había dobles lecturas, ¿eh? Las intenciones estaban clarísimas. El objetivo del Petya de 2016 era puramente económico, chantaje digital, simple y directo. Y esto nos trae de vuelta a la crisis mundial de 2017, porque aquí es donde la historia da un giro de guión. Aunque el malware se parecía mucho a Petya, los expertos tardaron muy poco en darse cuenta de que algo no cuadraba. Se comportaba de una forma radicalmente diferente. Este no era el Petya que ellos conocían. La primera gran pista fue su velocidad. Era endiablada. No necesitaba que una persona hiciera clic en un enlace. No, una vez que entraba en una red, se extendía como la pólvora por sí solo, infectando a todos los equipos a su alcance. ¿Y cómo lo hacía? Pues usando una vulnerabilidad muy potente llamada Eternal Blue. Este exploit, que, ojo, había sido desarrollado originalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se había filtrado al público solo unos meses antes, era el mismo que había provocado el caos mundial del ransomware WannaCry en mayo. Era, básicamente, un arma de guerra cibernética en manos de cualquiera. Y esta tabla lo destapa todo. Es la clave del engaño. Vamos a comparar. A la izquierda, el Petya de toda la vida, buscaba dinero, su cifrado se podía revertir y se colaba por email. A la derecha, la versión de 2017 que la gente empezó a llamar NotPetya, o sea, no Petya. Su cifrado era permanente, irreversible y se propagaba solo con Eternal Blue. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el cifrado era irreversible, ¿para qué narices pedían un rescate? Pues aquí está la respuesta. Es que no era un ransomware. Era un wiper, un limpiador. Un tipo de malware que tiene un único y sádico propósito: destruir datos para siempre. La nota de rescate era solo eso, un disfraz, una cortina de humo. Claro, esto lo cambiaba absolutamente todo. Si el objetivo no era ganar dinero, entonces, ¿qué era aquello? La investigación dejó de ser un asunto de ciberdelincuencia para convertirse en un tema de geopolítica. Esta es la pregunta que se hicieron todos los analistas de seguridad del mundo en ese momento. Si no buscaban un beneficio económico, ¿cuál era la verdadera intención detrás del que, hasta la fecha, es el ciberataque más destructivo de la historia? Las pistas, la verdad, eran bastante contundentes. Primero,
La clave de cifrado que se necesitaba para recuperar los archivos era destruida por el propio malware. O sea, la recuperación era imposible por diseño. Segundo, el sistema de pago era una farsa. La dirección de correo para confirmar el pago fue bloqueada casi al instante. Y tercero, y esto es lo más importante, el foco tan descaradamente centrado en Ucrania. Al final, la conclusión a la que llegaron la mayoría de gobiernos y expertos en ciberseguridad fue unánime. NotPetya no fue un acto criminal, fue un acto de ciberguerra. Un ataque deliberado de un Estado contra otro, diseñado para causar el mayor daño posible, disfrazado de ransomware para sembrar confusión y poder negar su implicación. El ataque de NotPetya, desde luego, dejó una cicatriz digital en todo el mundo. Y sobre todo nos dejó una lección fundamental sobre cómo funciona la ciberseguridad en la era en la que vivimos. Fijaos en esta cronología, porque es que es reveladora. El exploit Eternal Blue se hace público en abril. Solo un mes después, WannaCry lo usa para liar la pardísima a nivel mundial. Y apenas un mes más tarde, NotPetya vuelve a usarlo. Los atacantes no esperan. En cuanto hay una herramienta, la usan. Y aquí viene lo más frustrante y a la vez lo más importante de toda esta historia. Microsoft ya había publicado un parche de seguridad para la vulnerabilidad Eternal Blue meses antes de que pasara todo esto. Es decir, la mayor parte del daño se podría haber evitado. La lección, al final, es de una simpleza que casi asusta. La primera, y muchas veces la más potente línea de defensa contra estas ciberarmas, no es un sistema de seguridad carísimo y súper complejo, sino una acción básica y a veces olvidada: mantener todos los sistemas y programas actualizados. Siempre. Así que, resumiendo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, que las apariencias engañan y que los ciberataques pueden ser lobos con piel de cordero. Segundo, que las vulnerabilidades se explotan a la velocidad de la luz. Y tercero, que nuestra mejor arma, nuestra primera línea de defensa, es algo tan sencillo como la disciplina de una buena higiene digital. La historia de NotPetya no es solo el análisis de un malware, es una ventana a cómo pueden ser los conflictos del futuro. Y nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si un arma digital puede causar miles de millones en daños mientras se disfraza de un simple crimen, ¿cómo vamos a distinguir la guerra de la delincuencia en el campo de batalla del mañana?